días, ingeniero Santiago Casar. El día de hoy vamos a exponer el tema de ventaja mecánica y los integrantes son Michael Chacón, Brian Muñoz, Michelle Pujupat, Esther Serrano, José de Samarendia y mi persona Lisbeth Young. La ventaja mecánica. La ventaja mecánica es una medida de la amplificación de fuerza lograda mediante el uso de una herramienta, dispositivo mecánico o un sistema de máquina. El dispositivo intercambia las fuerzas de entrada con el movimiento para obtener una amplificación deseada en la fuerza de salida. El modelo para esto es la ley de la palanca. Los componentes de la máquina diseñados para gestionar las fuerzas y el movimiento de esta forma se denominan mecanismos. Y un mecanismo ideal transmite potencia sin agregarle ni restarle. Esto quiere significar que el mecanismo ideal no incluye una fuente de energía, es decir, no tiene fricción y está construido a partir de cuerpos rígidos que no se desvían ni se desgastan. El desempeño de un sistema real en relación con este ideal se expresa en términos de factores de eficiencia que toman en cuenta las desviaciones de ideal. En pocas palabras podríamos definir a la ventaja mecánica como que es igual a la razón entre las fuerzas resistentes ejercidas por la máquina y la fuerza aplicada a la máquina. Esto se define en una ecuación donde ventaja mecánica es igual a fuerza resistente representada por la letra R y sobre la fuerza aplicada representada por la letra P. Si su valor es mayor que la unidad, significa que es necesario un esfuerzo menor para llevar a cabo un determinado trabajo o aguantar el peso de una carga. Cuando la ventaja mecánica es inferior a 1, sucede todo lo contrario, en función de las fuerzas. Cuando la fuerza resistente es el peso de una carga, hay que calcular su valor a partir de la masa de la carga y la aceleración de la gravedad. El valor de esta aceleración depende de la localización geográfica, de manera que no es igual en todas partes. Un valor habitual es que la gravedad es igual a 9.8 Newton sobre kilogramos, de manera que la fuerza del peso se expresa como fuerza resistente es igual a masa por gravedad. Es común que la ventaja mecánica se manipule en forma colapsada mediante el uso de más de un engranaje es decir, un juego de engranajes. En tal conjunto de engranajes se utilizan engranajes que tienen radios más pequeñas y menos ventajas mecánicas inherentes. Polea móvil. La polea móvil no es otra cosa que una polea de gancho. Esta está conectada con una cuerda que tiene uno de sus extremos anclado en un punto fijo y el otro, o sea, el extremo móvil, conectado a un mecanismo de tracción. Estas poleas disponen de un sistema o una armadura que les permite permanecer unidas a la carga y ser arrastradas por su movimiento. Esto se debe que al girar la cuerda de la polea se mueve arrastrando la carga. Para su construcción, en un taller se necesitan mínimo los operadores como la polea, el eje, la armadura, el gancho y la cuerda. Su constitución es similar a la polea fija de gancho. Se diferencia solamente por su forma de funcionamiento. La presentación comercial de estas poleas varía según la utilidad que vayan a tener. En algunas versiones montan varias poleas sobre una misma armadura, ya que tienen como finalidad aumentar el número de cuerdas, por lo tanto sería una ganancia más en el sistema. En otras se sustituye la armadura por una carcasa metálica que recorre a la polea en su interior, mejorando así la presentación estática y la seguridad de su manipulación. Polipastos. Los polipastos son una combinación de poleas fijas y móviles recorridas por una cuerda que tiene uno de sus extremos
conectado a un punto fijo. La función principal de un polipasto no es otra que el desplazamiento de objetos demasiado pesados para ser manipulados de forma exclusiva por la fuerza de una persona. Lo que permite el polipasto es mover algo aplicando una fuerza menor al peso del objeto. Un polipasto factorial es aquel que tiene poleas fijas y poleas móviles que comparten una montura. En un polipasto de este tipo, con 4 poleas, 2 móviles y 2 fijas, la fuerza que tendrá que aplicarse para levantar una carga equivaldrá a la cuarta parte de la resistencia. La fórmula de la fuerza del polipasto es igual a la fuerza que es igual a la resistencia del peso de la carga que desea levantarse, sobre 2 por el número de poleas móviles, todo multiplicado por la velocidad de la gravedad. Bueno, ahora pasamos a los ejercicios. Mi compañero va a explicar un par de ejercicios. Ya, ejercicio 1. ¿Qué fuerza tengo que hacer con una polea móvil para levantar 300 newtons? Los datos son la resistencia, que serían los 300 newtons. La fuerza es igual a la resistencia sobre 2. La resistencia se divide para 2, ya que se divide para el lado A y para el lado E. Entonces, si dividimos los 300 newtons para 2, nos da que la fuerza que tenemos que hacer son los 160 newtons. Ejercicio 2. ¿Qué fuerza tendremos que hacer para elevar un objeto de 150 kilogramos con un polipasto de 2 poleas móviles? Entonces tenemos que la masa es igual a 150 kilogramos y tenemos también que la gravedad es igual a 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. Aquí lo primero que tenemos que hacer es sacar la resistencia. La resistencia es igual a masa por gravedad, que serían los 150 kilogramos por los 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Tenemos que la resistencia es igual a 1470 newtons. Entonces, ahora sí, tenemos que la fuerza es igual a la resistencia sobre 2 veces la masa, porque ahora tenemos más. La fuerza sería igual a 1470 newtons dividido para 2 veces los 150 kilogramos. Y esto nos da igual que la fuerza que tuviéramos que utilizar es 367.5 newtons. Ejercicio del polispato. Tenemos que subir un electrodoméstico de cocina a un edificio y para ello utilizaremos una polea simple. Si el electrodoméstico 50 kilos, ¿qué fuerza tendremos que realizar para elevarlo? La fuerza es igual a masa por gravedad. La masa, que es 80 kilogramos, multiplicamos por los 9,8 de la gravedad, 684 newton. Por lo tanto, el electrodoméstico ejerce una fuerza de 784 newtons. Como vemos en la imagen, es una polea simple, así que la resistencia es igual a la fuerza que tiramos en la cuerda. La fuerza que tendremos que realizar para elevarlo es de 784 newtons. Polea móvil. ¿Qué potencia se aplicará para equilibrar una resistencia de 90 kilogramos fuerza mediante una polea móvil? Los datos sería igual a 90 y eso tenemos que multiplicar para sacar los newtons por 9,8, que es la gravedad. 90 kilogramos fuerza por 9,8 de la gravedad es igual a 800. Aplicaremos la fórmula de la polea móvil, que es igual a Q igual 1 medio por P. Reemplazamos y calculamos, y Q es igual a 1 medio por 800, que nos da como resultado 441,3 newtons.
Listo, pasamos al siguiente ejercicio, que es el número 5. Por ejemplo, aquí nos dice calcular la fuerza que tiene que hacer el señor para poder levantar la carretilla, como observamos en la figura de la izquierda. Tenemos incrustadas tres poleas fijas y tres poleas móviles, entonces nos damos cuenta que es un tipo de polea polipasto. Entonces, la ecuación de equilibrio para que el señor pueda elevar la carga de 60 kilogramos es de la resistencia sobre 2 por n, que es el número de poleas. Entonces, le vamos a demostrar cómo. Entonces, como decíamos, el ejercicio nos dice calcular la resistencia que el señor necesita para poder alzar. Entonces, vemos que la masa, la masa de la carga es de 60 kilogramos. Entonces, necesitamos el equilibrio mínimo para poder levantarlo. Entonces, le calculamos que la resistencia, entonces la resistencia sería igual a la masa por la gravedad, que contamos con una gravedad de 9.81. Entonces, solo le reemplazamos la masa de 60 kilogramos por la gravedad, que es 9.81 metros sobre segundos al cuadrado. Entonces, le calculamos y nos daría una resistencia de 588.6 newtons. Entonces, la resistencia que hemos sacado. Entonces, para calcular la fuerza, como decíamos, de equilibrio sería la fórmula, la fuerza igual a la resistencia sobre 2 por el número de poleas que tenemos. Entonces, igualmente, solo le reemplazamos, sería la resistencia que nos dio 588.6 newtons sobre 2 y por el número de poleas móviles. Entonces, en la figura tenemos que hay 3 poleas fijas y 3 poleas móviles. Entonces, le ponemos 3 que son las poleas móviles. Entonces, quedaría 588.6 newtons sobre 6. Nos daría una fuerza de 98.1 newtons. Entonces, esta sería la fuerza que necesitaríamos para poder levantar el peso, que era de 60 kilogramos. Entonces, pasamos al siguiente ejercicio. Por ejemplo, en el siguiente ejercicio nos pide calcular el mecanismo de poleas de la figura y para poder subir una fuerza de 10.000 newton. Entonces, es un ejercicio un poco más simple, donde solo le aplicamos la fórmula, que es igualmente la resistencia sobre 2 elevado a la n. Elevado a la n porque este es un tipo de polipasto que tiene 2 poleas móviles y una polea fija. Entonces, sería el tipo de polipasto sería exponencial. Entonces, igualmente, solo le reemplazamos la resistencia que ya nos dio de 10.000 newtons sobre 2 elevado al número de poleas móviles. Como tenemos 2 poleas móviles, sería 2, reemplazándole. Entonces, le hacemos el cálculo y nos daría una fuerza para poder alzar de
2500 newtons. Entonces, ya. Entonces, esta sería la fuerza que necesitaríamos para que puedan alzar esa resistencia de 10.000 newtons. Y aquí, como estábamos observando, este era el último ejercicio donde nos pedía la fuerza para poder alzar esta resistencia de 10.000 newtons. Entonces, aquí tenemos un tipo de polipasto, dos poleas móviles y una fija. Entonces, esta carga de 10.000 newtons se le divide en las tensiones que existen aquí. Entonces aquí 10.000 newtons se dividen en estas dos tensiones, que serían 5.000 newtons para esta tensión y 5.000 newtons para esta tensión. Entonces, la tensión igual, entonces de la segunda polea que está encima, igualmente esta resistencia, esta tensión que era de 5.000 newtons, igualmente se divide. Entonces se divide para esta tensión y esta tensión. Entonces sería 2.500 para esta tensión y 2.500 para esta tensión. Entonces, como esta es una polea fija, entonces la fórmula de la polea fija es igual a la resistencia, es igual a la fuerza, igual a la resistencia. Entonces sería de los 2.500 newtons que era de la tensión de esta cuerda, sería igualmente aquí. Eso sería un cálculo más de forma analítica sin aplicar la fórmula. Entonces, ahorita pasamos a demostrar un video sobre las poleas y polipastos para mayor entendimiento. Hola a todos, traigo un vídeo para diferenciar dos tipos de polipastos a parejos, el factorial y el potencial. Vamos a ver en qué se diferencia uno del otro. El factorial podemos tenerlo en esta forma o en esta. Y generalmente solemos tener el mismo número de poleas fijas que de móviles. Aquí tenemos 3 poleas fijas y 3 móviles. Y en esta posición también, estas 3 son fijas y estas 3 móviles. Aquí he pintado lo que sería la cuerda de color verde para diferenciarle que sea mejor el recorrido que hace. Mientras que en el polipasto a parejo potencial tenemos una fija y después podemos tener varias móviles. ¿Cuál es la principal diferencia? La fórmula de resolver los ejercicios. Fijaos, aquí la fuerza que tenemos que hacer es el valor de la resistencia dividido entre 2 por n. Y n es el número de poleas móviles, en este caso sería 3. 2 por 3, 6. Si os fijáis en la carga, el número total de cuerdas que tiran son 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Por eso el valor de la resistencia se divide por ello, ¿vale? Aquí sería lo mismo. La carga tiran 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Por lo tanto, una resistencia de 2.400 newton deberíamos hacer una fuerza de 400. 2 por 3, 6. Pues 2.400 entre 6, 400 newton. En el potencial no. En el potencial, esta carga tiran 2 cuerdas, ¿veis? Por lo tanto, si esta carga es de 2.400 newton, por aquí serían 1.200 y por aquí 1.200. Pero estos 1.200 a su vez se dividen en otros dos, que serían 600 y 600. Es decir, esta polea móvil va a dividir esta mitad en la cuarta parte de la carga total. Entonces teníamos 1.200, 1.200, 600, 600 y estos 600 a su vez se dividen en otros dos, 300 y 300. Van dividiéndolo de manera potencial, como un exponente ahí. Y por lo tanto la fuerza que tenemos que hacer aquí es 300. En este caso tenemos 3 poleas móviles, pues será 2.400 newton dividido entre 2 elevado a 3, con n igual al número de poleas móviles, 2.400 entre 8, 300 newton. Es una fuerza ligeramente inferior a la que deberíamos hacer con el aparejo o polipasto factorial. Y con esto terminamos este vídeo. Un saludo y hasta pronto.
Eso sería toda nuestra exposición. Gracias.